les toca vacunar, no hay inconveniente porque esta clase queda grabado y le dije que para ver si ustedes ven una hora para poder, como se dice, explicar de una mejor manera en caso que haya incomprensiones y además para que puedan realizar la exposición de la tarea individual. Entonces, creo que sería el día de mañana, no sé, después de la clase que tengamos, unas 2 horas más para la explicación de las tareas individuales, sería del próximo capítulo que tienen que desarrollar la próxima semana. A ver, sí, el 27. Entonces eso no habría inconveniente, puede ser ahora, mañana o el sábado o el domingo, no hay inconveniente, ¿está claro? Sí, eso nada más. Claro que sí. Gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es cortita. Son dos temas bien sencillos que, bueno, vamos a hacer más énfasis en el primero. El segundo, un poquito complicado, le vamos a dejar para el día de mañana, que estén todos presentes. Vamos a desarrollar el tema de inducción electromagnética de Faraday para un lazo estacionario. Entonces, esta clase es en función de la anterior que habíamos obtenido el campo eléctrico a partir del potencial vectorial magnético. Esta letra A significa potencial vectorial magnético. Entonces, la ecuación que desarrollamos es la que están observando aquí y el PTC es un posible término de Coulomb que se obtenía cuando las cargas estaban estáticas. Estáticas también podría ser en equilibrio o en reposo, es decir, cargas que no se mueven, puede estar en tres estados, estáticas, de equilibrio o en reposo. Entonces, a partir de esta ecuación que desarrollamos la clase anterior, vamos a continuar con la ley de inducción electromagnética de Faraday para un lazo estacionario. Partiendo de esta ecuación de aquí que ustedes ya lo conocen, es decir, les voy a compartir el PI. Entonces, obtuvimos en capítulos anteriores la variación de potencial igual en fórmula puede ser, perdón, signo negativo o signo positivo, límite inferior y superior, el producto punto entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento, el de L. Entonces, ¿cómo funcionaba esta ecuación? Es muy importante. Partimos de la definición de trabajo y llegamos a obtener esta ecuación. Cuando la ecuación tiene signo negativo, significa que el campo eléctrico el límite inferior debe ubicarle en un punto de menor campo eléctrico y el límite superior debe ubicarle en un punto de mayor campo eléctrico, de tal forma que el vector de L va dirigido del límite inferior al límite superior, obviamente en la misma dirección del campo eléctrico, no sentido, en la misma dirección. Es decir, al poner un ejemplo aquí, si el campo eléctrico está en esa dirección, el vector de L, a ver si cambia, el vector de L va dirigido, dependiendo del problema, en el mismo sentido hacia la derecha, es decir, la flecha hacia la derecha o la flecha hacia la izquierda, pero en la misma dirección. Recuerde, la dirección es una, el sentido es otro. La dirección es el ángulo.
Entonces decía que el vector de L va dirigido del límite inferior al límite superior, pero en la misma dirección del campo eléctrico. Dependiendo del problema, puede ser dirección y sentido o dirección y sentido inverso. Eso depende estrictamente del problema. Ahora, como esta ecuación era obtenida a partir del trabajo y sabiendo que la definición de trabajo es cuando la fuerza está aplicada en la misma dirección del desplazamiento y solo interesa la posición inicial y la posición final. Si es que nosotros partimos del punto A y llegamos nuevamente al punto A, eso significa que tenemos una integral cerrada. Voy a copiarle y pegarle. Significa que tenemos nosotros una ecuación cerrada. Partimos del A y llegamos al A. Esto se convierte en una integral cerrada de línea del producto punto de los dos vectores, campo eléctrico y el desplazamiento de L. Como es la ecuación obtenida a partir de la definición de trabajo, si partimos del punto A y llegamos al mismo punto A, entonces equivale a que no se realiza trabajo, por lo tanto, esto era igual a cero. Eso es lo que habíamos visto en clases anteriores. La integral cerrada de línea del producto punto E de L es igual a cero, porque no realiza trabajo. Ahora, ustedes tienen acá no igual a cero. Tenemos igual a E. Y E, esa letra E, ¿qué significaba? ¿Alguien me puede decir, por favor? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Gracias. Fuerza electromotriz. Estamos claros. Y la fuerza electromotriz, ¿ya? Se vio en electricidad y electromagnetismo también, ¿no? Para realizar trabajo, es decir, en una fuente, en el interior de la fuente, para mover. Vamos a dibujar acá. Es decir, voy a poner un dispositivo en electricidad y electromagnetismo, se vio esto. Esto sería un circuito. Vamos a borrarlo lo de adentro. Y acá afuera tenemos una resistencia. Es la resistencia. Y esta fuente, acá arriba voy a tener el terminal positivo y acá abajo el terminal negativo. Entre el positivo y el negativo existe una medición del potencial eléctrico y en el interior hay una resistencia interna de la fuente y la fuente propiamente dicho, la fuerza electromotriz E. Y esta es la resistencia interna. Y la corriente en el interior de la fuente circula de menos a más y en el exterior de la fuente circula de más a menos la corriente. Entonces, ahora, en esto se había visto que para mantener una diferencia de potencial en esta fuente de fuerza electromotriz, la fuente debe realizar un trabajo para mover la carga desde el terminal negativo a un terminal positivo. Entonces, desde ese punto de vista, entonces para mantener una diferencia de potencial, aquí en vez de ser igual a cero, es igual a
E, fuerza electromotriz. ¿Está claro? ¿Aló? Bien. Cuidado con confundirse que integral cerrada de línea E punto de L es igual a cero. No confundirse con el generador de fuerza electromotriz, que ya no es igual a cero, es igual a la FEN inducida. Para obtener una FEN inducida, la fuente debe realizar un trabajo para mover la carga del terminal negativo al terminal positivo. Esa es la explicación de esto de aquí. Bien, entonces, al reemplazar esta ecuación, al reemplazar por el campo eléctrico, estos dos términos de acá arriba, quedaría en esta ecuación. Recuerde que el posible término de Coulomb es cuando, ¿alguien me puede decir? Ya les dije hace poco. ¿En qué estado deben estar las cargas para ese posible término de Coulomb? En estado Deben estar estático. en reposo. En estado de reposo, equilibrio o sin moverse. Gracias. Eso es muy importante. Bien. Ahora, matemáticamente, esta ecuación de aquí, yo puedo separarle en dos partes, ¿verdad? La integral de A de T más la integral de PTC. Entonces, aquí, ahora sí, esta parte, mire, es importante. Integral cerrada de línea más un posible término de Coulomb, ¿sí? El posible término de Coulomb vendría a ser el campo eléctrico, pero obtenida debido a las cargas estáticas, ¿verdad? Siempre la fuerza eléctrica o el campo eléctrico se obtiene debido a las cargas estáticas, en reposo, en equilibrio. Entonces, ahora sí, este término, un posible término de Coulomb, un campo eléctrico generado por esas cargas estáticas, vamos a aplicar este criterio de aquí. ¿Qué pasa con este criterio? Como es una integral cerrada de línea, ¿a qué va a ser igual? ¿Alguien me puede decir? Esto sí es a partir del trabajo, como se dice, diferencia de potencial de una carga estática. Entonces, cuando tenemos una integral cerrada de línea, esto es igual a cero. Entonces, esa es la razón por el cual este término, este segundo término, posible término de Coulomb para este desarrollo, es igual a cero, cargas estáticas, pero para que se obtenga una fuerza electromotriz inducida, ¿qué condiciones deben cumplir estas cargas? ¿Alguien me puede decir? ¿Deben estar estáticas? Deben estar moviéndose. Debe mover, es decir, la fuente, gracias, la fuente genera un trabajo, mueve las cargas de un terminal negativo a un terminal positivo para mantener esta diferencia de potencial. Entonces, este término de aquí no mueve esas cargas, eso es cargas en reposo, en equilibrio, sin movimiento. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Debido a este criterio de aquí, vale cero. ¿Está entendido? Entonces, solo nos queda el término de acá. Ahora, manipulando esa ecuación, la derivada parcial con respecto al tiempo, podemos sacarle de la integral y como resultado final tenemos que la fuerza electromotriz es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo con signo negativo, la integral cerrada de línea a punto de L. Y eso a su vez, ¿a qué va a ser igual?
recuerde en electricidad y electromagnetismo. La fuerza electromotriz, ¿sí?, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, era menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esta era una ecuación que se obtuvo en electricidad y electromagnetismo. Empezábamos con la ley de Ampère. Recuerden, el B punto de L, esto funcionaba solo en el vacío. E punto de L igual a mu sub 0 I. Con esta ecuación se obtenía el campo magnético. Ahí se lo decía campo magnético al B en forma general, y net. Ahora el B es densidad de flujo magnético. Una vez calculado la densidad de flujo magnético, se obtenía el flujo magnético phi con la ecuación esta, B punto de S. Y una vez obtenido el flujo magnético, se determinaba la fuerza electromotriz con la ecuación de la ley de inducción de Faraday, que es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Este era el procedimiento que se le hacía en electricidad y electromagnetismo para obtener una fe inducida en un alambre que era una forma de bobina. ¿Estamos claros? Y ese alambre justo es el generador de fuerza electromotriz. Esa es la fuente. Entonces, estamos viendo acá que la ecuación de acá arriba, E ha sido igual, entonces la integral cerrada de línea, E punto de L. Y haciendo estos reemplazos con la ecuación del campo eléctrico, que contiene el potencial vectorial magnético A más un posible término de Coulomb, llegamos a la ecuación final acá. Entonces, esta ecuación, a su vez, la fuerza electromotriz, igualamos a la derivada del flujo con respecto al tiempo, haciendo uso de la ley de inducción de Faraday. Recuerde, ley de inducción electromagnética de Faraday para un lazo estacionario. Entonces, acoplamos, relacionamos esta fuerza electromotriz con lo que se vio en electricidad de la FEN, la fuerza electromotriz inducida en un alambre, que para encontrar la dirección de la corriente se aplicaba la ley de Lenz. Ahora, ¿por qué está aquí, como se dice, no derivada total de phi a de t, sino derivada parcial? Porque puede ser que estés trabajando en coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. Entonces, debido a eso ya puede variar. Si estamos en coordenadas rectangulares, puede variar solo en X, solo en Y, solo en Z, en XY, en YZ, o puede variar en los tres ejes. Es decir, por eso es derivadas parciales. Y eso a su vez, mire, el flujo. El flujo en electricidad es la integral de superficie B punto ds. Entonces, finalmente, esta ecuación de la fuerza electromotriz es igual al valor que está acá a la derecha, a menos derivada parcial con respecto al tiempo de la integral del flujo, el flujo magnético. Entonces, esta ecuación es válido para lazos estacionarios. Eso sería la deducción de esta ecuación. Y mire, acá abajo estamos poniendo la fe inducida que se vio en electricidad y electromagnetismo, pero ahora con derivadas parciales. Este signo ustedes saben que son derivadas parciales del flujo. Y obteniendo eso, mire acá, obteniendo esto, el flujo va a ser igual a esta fórmula que ya se lo explicó, y se reemplaza este valor de aquí, B igual a rotacional de A. Recuerden que eso se vio en
capítulos anteriores, la relación que existe entre el campo magnético y el potencial vectorial magnético, que ustedes ya desarrollaron esos ejemplos. El campo, la densidad de flujo magnético se relaciona con el potencial vectorial magnético a través de esta ecuación del rotacional del potencial vectorial magnético. Entonces, reemplazando esa ecuación que ya se vio anteriormente, finalmente el flujo también va a ser igual a la integral cerrada de línea del producto punto A de L. Entonces el flujo estamos comprobando que es igual a la integral cerrada de línea de esto, de línea de A punto de L. Y obviamente esto es el flujo. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Dice, imán permanente acercándose a una espira. Ya, usted tiene esta espira que está un poquito más negro. Es un círculo, ¿verdad? Por el cual es un alambre conductor por el cual se va a inducir una corriente eléctrica, una FEN inducida. En este alambre se va a inducir. ¿Quién genera el campo magnético? En electricidad y electromagnetismo, el campo magnético, este B, lo generaba, vamos a poner acá aparte, un alambre. Dice, si por un alambre circula una corriente, esa corriente genera un campo magnético y va a atravesar, por decir, las líneas de campo magnético, este alambre de acá. ¿Sí? Entonces, ese alambre es una fuente de fuerza electromotriz. Si está abierto, no circula corriente. Si este alambre está cerrado, va a circular una corriente. Entonces, ese es el criterio que se está aplicando aquí. Obtención de la fuerza electromotriz inducida en este alambre conductor. ¿Quién genera esa fuerza electromotriz inducida? El flujo de el imán permanente. Entonces, este imán tiene el polo norte acá y en un imán, de acuerdo a las líneas de campo magnético que se vio en electricidad y electromagnetismo, salen por el polo norte y entran por el polo sur. Entonces, al atravesar las líneas de campo magnético B en el interior del área que describe esta espira, se va a inducir una fuerza electromotriz en la bobina circular, siempre y cuando este flujo magnético generado por el imán sea variable. Recuerden, aquí, para obtener la fuerza electromotriz, se deriva el flujo con respecto al tiempo y la derivada del flujo. Si el flujo es una constante, la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, para que exista una fuerza electromotriz inducida, el flujo debe ser variante. ¿Por qué digo únicamente el flujo debe ser variante? Debido a que el flujo puede variar en el tiempo o puede variar en el espacio. Si la fuerza electromotriz de esta ecuación es la derivada con respecto al tiempo, obviamente usted puede utilizar la regla de la cadena y puede derivar, dice, dx a dt por dt a dx. A ver, ahí hice mal.
A ver, ahí está mal esto de ahí. Recuerde, la velocidad es igual a espacio X sobre el tiempo. Entonces yo aquí en esta ecuación tengo espacio y tengo tiempo. Puedo derivar de X a dt y por d. A ver, no me salió. A ver, aquí necesito exclusivamente el problema. El problema sería acá. Aquí en esta parte. Mire, cuando usted obtiene este valor, es de electricidad y electromagnetismo, que esto es una R. Y aquí tengo un pequeño espacio. Y este de acá va a ser un dr. Y de aquí a este punto puede ser un Y. Y este de aquí puede ser un A. Y este de aquí B. Las dimensiones. Entonces, el campo magnético, el B, utilizando la ley de Ampère, es B igual a mu sub 0 y esta corriente que está aquí dividido para 2 pi r. Y de ahí el flujo va a ser igual a la integral de superficie SB punto ds. B punto ds. ¿Y cuál de S? Este diferencial que está acá adentro. Entonces, y el ds va a ser igual a dr por b. Y en definitivas, al final voy a tener el b, el ds, que es b por dr, y reemplazando el b es igual a mu sub 0 i sobre 2 pi r v por dr de y hasta a más y, donde el flujo va a ser igual a mu sub 0 i por b dividido para 2 pi logaritmo natural límite superior a más y dividido para y. Y para que este flujo sea variante en el tiempo, si la corriente es constante, para que el flujo sea variante en el tiempo, la espira debe moverse con una velocidad constante. Y en ese caso, la velocidad sería igual a espacio y dividido para el tiempo. Entonces, acá, para poder, como se dice, obtener la velocidad, ahí sí decimos, derivamos la derivada parcial de R de Y a dt, y el de Y a dt viene a ser la velocidad. Este problema de aquí
lo vamos a desarrollar más adelante y ustedes van a hacer el proyecto final en función justo de de esta variante para la fuerza electromotriz inducida. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, esto vamos a retomar más adelante. Es decir, la regla de la cadena va a ser de B a dx por dx a dt, puede ser, ¿verdad? Es decir, aquí, ya no con respecto al problema, puede ser db a dx por dx, no con respecto a este problema, con respecto a dt. Estoy multiplicando y dividiendo por dx, no se altera la ecuación, a eso me refiero. O db a dy por dy a dt, db a dr por dr a dt. Entonces, ahí se va a profundizar cuando ya lleguemos a esta parte, en los próximos capítulos. Bien, entonces aquí la fuerza, el flujo debe ser variante, y para que varíe el flujo, mire aquí la velocidad del imán. En otras palabras, estamos acercándole el imán hacia la espira. Si le acercamos el imán hacia la espira, significa que las líneas de campo magnético, o en forma general, el flujo magnético va a aumentar. ¿Qué dice Lenz? Lenz dice que la corriente inducida genera un flujo que se oponga al cambio. En este caso, como está aumentando, dice, la corriente inducida tiene que generar un flujo que se oponga a ese aumento. En este caso, genera un flujo en contra. Por eso están estas líneas B2, es el flujo generado por la corriente inducida en el alambre circular. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, sabemos que el flujo que genera la corriente inducida es de afuera hacia adentro, en el interior. Entonces, cogemos la mano derecha y con los 4 dedos de la mano abrazamos a este alambre, y de afuera hacia adentro, abrazamos de afuera hacia adentro a este alambre. Por lo tanto, la dirección de la corriente inducida está hacia arriba, lo que me indica el pulgar de la mano. Así es como se obtiene la corriente inducida. O también acá de otra forma, mire, el pulgar está indicando el flujo que genera la corriente inducida, va para acá, y los 4 dedos de la mano abrazando a este alambre circula en esta dirección, indica en esta dirección la corriente inducida, es decir, de dos maneras. Preguntas, por favor. Entonces aquí le está explicando esa. Y aquí hay otro problema que ustedes pueden revisar. N aquí va a ser el número de espiras por unidad de longitud. Acá arriba se hizo el análisis para la corriente inducida en una sola espira. Acá abajo tenemos varias espiras por este alambre. Eso es el solenoide que se vio en electricidad y electromagnetismo. Entonces, la corriente y que está abrazando a este material, a este núcleo de forma circular, ¿sí?, va a generar un campo magnético en el interior de este cilindro de radio A. Y externamente tenemos otra, queremos saber el campo magnético debido al campo magnético generado por estas espiras, que
al enrollar ese núcleo cilíndrico, forman el solenoide que se vio en electricidad y electromagnetismo. El solenoide es varias espiras. Y si cogemos ese solenoide y le hacemos en forma circular, es lo que se conoce como el toroide. Entonces, el flujo que genera este alambre, que forma varias espiras, se utiliza con esta fórmula de aquí, ¿ya? Flujo B.ds. Y a su vez, acabamos de ver que el flujo va a ser igual a la integral cerrada de línea de A.dl. A es el potencial vectorial magnético que hemos desarrollado de esta ecuación de aquí. El flujo B.ds, pero B se relaciona con el potencial vectorial magnético utilizando la ecuación del rotacional del potencial vectorial magnético del A. Y llegamos, ¿quién me puede decir? Aquí no le expliqué esto. ¿Por qué se llega de aquí, del potencial vectorial, del rotacional, del potencial vectorial magnético, punto ds, llegamos acá? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué aplicamos ahí? ¿Aló? ¿Qué aplicamos ahí? ¿Alguien me puede decir? Recuerde los teoremas. Usted puede convertir integrales de línea en integrales de superficie. ¿Qué criterio utilizamos aquí? ¿Alguien? Acuérdese el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes. ¿Qué teorema utilizamos aquí? Teorema de Stokes, El profe. teorema de Stokes. El teorema de Stokes, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Una integral de superficie convertimos en una integral de línea o viceversa. La integral cerrada de línea del vector A.dl le convertimos en una integral de superficie. Es decir, esta integral cerrada de línea, vamos a poner acá. Este círculo es la integral cerrada de línea. Se convierte en una integral de superficie. ¿Pero cuál superficie? La que describe esa trayectoria cerrada. Eso es lo que significa. ¿Estamos claros? Entonces, estamos convirtiendo la integral cerrada de línea en una integral de superficie o viceversa. Entonces, aquí este es el vector que actúa acá. Entonces, lo que estamos haciendo acá abajo es utilizando ese criterio. Ese flujo V.ds es igual a la integral cerrada de línea A.dl. Y el vector A es el potencial vectorial magnético. Y recuerde la dirección del potencial vectorial magnético. ¿Cómo se obtenía la dirección de A, del potencial vectorial magnético? Recuerden en capítulos anteriores. ¿Cuál era la dirección del potencial vectorial magnético? ¿Se recuerdan? ¿Aló? Hace poco hicieron los problemas de eso. Cuando Va en la usted... misma dirección del vector J. Exacto, gracias, la misma dirección del vector J. Es decir, si usted conoce la dirección de circulación de la corriente, puede conocer la dirección de J. Y encontrado la dirección de J, ya puede conocer la dirección de A. Entonces, mire aquí, si se observa aquí el cursor, estoy moviendo. ¿Aló? Sí. El potencial vectorial magnético. Mire, voy a hacer una línea de aquí, radialmente, voy a sacar radialmente, en este punto, ¿sí? En este punto, en esa línea, tengo yo dos vectores. La corriente va, este es la bobina, un círculo de acá. Visto de acá, todo esto se ve un círculo, la bobina. Entonces la corriente viene en esta dirección, pero como J es un vector, tiene que ser tangente a la trayectoria. Aquí estamos dibujando el vector J. Se me dañó. Este es el vector J.
J. Con una raya encima, el vector. Y acá arriba, en cambio, tenemos el vector justo aquí, tangente a esta trayectoria. Si ve aquí, es una trayectoria B, es decir, alrededor. Esto que está con color azul, ¿verdad? Esto de aquí azul es una trayectoria imaginaria. El alambre es lo que está acá dentro de la bobina en el solenoide y esto que está con azul es una trayectoria. ¿Estamos claros? Entonces yo puedo hacer una trayectoria dentro del alambre o fuera del alambre. En este caso, mire dónde está la trayectoria. Una trayectoria B, que puede ser un alambre también, ¿estamos claros? Y en este ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy obteniendo aquí para este ejemplo una trayectoria ahí, entre A y B, justo en esta línea roja, esta que está aquí. Y sobre esa línea roja estoy dibujando el vector potencial vectorial magnético, este A y el de L, justo ahí, en la misma dirección y sentido. Estoy cumpliendo con esta ecuación, el A y el dl. El dl, recuerden, es la vector de integración. Se lo hace en la misma dirección del potencial, preferentemente. Eso no le quita que usted pueda integrar en contra de las manecillas del reloj. Eso es lo que significa acá. Y mire, alrededor del círculo de radio A y B en el interior, es decir, para un radio mayor que A y un radio menor que B, se describe una trayectoria imaginaria aquí, ¿sí? Y sobre esa trayectoria está dibujado el vector A de L. Y también está dibujado el vector E y de L, porque justo tenemos ahí la ecuación con la que iniciamos. Esta ecuación de fuerza electromotriz igual a E punto de L. También ha sido que esa fuerza electromotriz E punto de L es igual al potencial vectorial magnético, integral cerrada A punto de L. Y eso también es igual a el flujo. Miren la interrelación que tiene ahí el campo eléctrico con el campo magnético. Ahí está la interacción del campo eléctrico y el campo magnético. En este caso, el campo eléctrico es muy importante que en electricidad y electromagnetismo decíamos para dibujar las líneas de campo eléctrico siempre de dónde a dónde van las líneas de campo eléctrico que también lo utilizaron en los problemas anteriores. ¿Quién me puede decir cómo se dibujan las líneas de campo eléctrico? ¿Alguien? ¿De dónde a dónde van las líneas de campo eléctrico? Recuerden que eso están utilizando constantemente. ¿Alguien puede decirme cómo dibuja usted las líneas? Recuerde, ya hicieron en las tareas individuales y también en las tareas grupales, en el cilindro. En las grupales decía para unos de la letra A, para otros la letra B. En los cilindros concéntricos, para un R menor que A, un R entre A y B, un R entre B y C, etcétera, etcétera. Va de una carga positiva a una carga negativa. Exacto, gracias. Va de una carga positiva y termina en una carga negativa. Pero mire aquí, si ve aquí las líneas de campo eléctrico, bueno, aquí se hizo de tachar. Vamos a poner aquí. Mire las líneas de campo eléctrico. ¿En dónde estamos dibujando?
tangencial a la superficie. Ya. Ahora, le pregunto, estamos utilizando el criterio que el campo eléctrico se dibuja de una carga positiva a una carga negativa para este caso. Sí, porque la corriente está también en esa dirección. No. La corriente de acuerdo a la ley de Ohm. Mire que ahí cambia totalmente. Entonces es muy importante todos esos criterios. De acuerdo a la ley de Ohm, yo voy a poner aquí un circuito. Y ahí le quita totalmente ese criterio. Ya no es válido. Aquí tengo yo la resistencia, el punto B. Acá es el punto A. La corriente va en esta dirección y la resistencia acá y el potencial, yo lo voy a poner algo así, B sub A, B. Yo puedo decir que A es menos 5 voltios y B es igual a menos 10 voltios. ¿Estoy cumpliendo con la ley de Ohm? Yo puedo escribir en forma positiva aquí esto. B de AB es igual a R por I, sin tomar en cuenta los valores en A y en B. La flecha de la corriente va de mayor a menor potencial. La flecha del voltaje me indica que el punto A es de mayor potencial y el punto B de menor potencial, porque aquí B sub A es el primero, A, mayor potencial, B el segundo. Entonces, esto es la ley de Ohm. Y la corriente, ¿cómo está yendo? ¿De dónde a dónde está yendo? Aquí en este caso ya reemplazando el valor de A y reemplazando el potencial de B. ¿De dónde a dónde está yendo? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué valor a qué valor? En A, ¿qué potencial tenemos? En B, ¿qué potencial tenemos? De menos 5 voltios a menos 10 voltios. Va la corriente, ¿verdad? Gracias. ¿Estamos yendo la corriente poniendo de positivo a negativo? En este caso, no, ¿verdad? Ya cambian los criterios. Entonces, por favor, ya aquí cambia. Mire que la corriente está circulando en este alambre de acá. ¿Sí? Aquí está circulando la corriente. Aquí van a haber cargas positivas y negativas, lo que se vio en electricidad y electromagnetismo, pero, sin embargo, el campo eléctrico se obtiene no debido a las cargas estáticas que están aquí en el alambre. En el alambre se están moviendo las cargas, ¿sí? Y produce un campo eléctrico. Recuerden que habíamos obtenido que las cargas se movían lentamente, moviéndose en un campo, como se dice, en un movimiento arbitrario lento que habíamos partido con este capítulo, ¿sí? Entonces, las cargas se están moviendo y obtenemos el campo eléctrico, ¿sí? Las cargas se mueven en este alambre y se obtiene un campo eléctrico en el espacio que le rodea, no el campo eléctrico en el alambre. Son dos cosas diferentes. Aquí usted puede tener el campo eléctrico dentro del alambre, pero este campo eléctrico que tenemos acá a una distancia R es fuera del alambre y sin embargo, ¿a través de qué fórmula nos permiten realizar eso? A través del potencial vectorial magnético que se dibuja en la misma dirección del J, de la densidad de corriente. Y como ya hemos hecho las deducciones de las ecuaciones y vemos que hay una relación entre ¿cuál? Entre la fuerza electromotriz igual a menos de phi de t. El flujo a su vez es igual a integral cerrada de línea a punto de L. Y este
este A punto de L también es igual, mire, ¿sí? A la fuerza, a ver, acá abajo hemos hecho, aquí fuerza electromotriz E punto de L. Y abajo tenemos la interacción de las ecuaciones, potencial vectorial magnético, flujo magnético. Entonces, existe la interrelación de esas ecuaciones. Aquí, en vez de A, podemos poner el E punto de L. Es decir, en realidad, la fuerza electromotriz va a ser igual a la derivada de este potencial vectorial magnético y tenemos como resultado final también el campo eléctrico E punto de L en esta trayectoria. Es igual E punto de L integral cerrada de línea igual a punto de L también integral cerrada de línea. Es decir, pero no lo obtenemos de una carga, no lo dibujamos este campo eléctrico desde una carga positiva a una carga negativa. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, mediante la acción de un campo magnético que está circulando por esta bobina, ¿sí? Generamos en el espacio que le rodea un campo eléctrico. De aquí es donde se obtienen las ecuaciones de Maxwell. Una ecuación dice la relación que existe entre el campo magnético y el campo eléctrico. Si usted tiene un campo eléctrico, puede generar un campo magnético o viceversa. Si tiene un campo magnético, puede generar un campo eléctrico. Es decir, existe la interrelación entre el campo eléctrico y el campo magnético y se ve reflejado, plasmado en una de las ecuaciones de Maxwell que vamos a ver más adelante. Lo que no sucedía en la materia de electricidad y electromagnetismo, que se lo estudiaba por separado el campo eléctrico y el campo magnético. Se decía que para obtener una fuerza eléctrica o campo eléctrico es debido a las cargas estáticas en forma general, y para obtener un campo magnético se debe a las cargas en movimiento. Si las cargas están estáticas, entonces genera un campo eléctrico o fuerza eléctrica. Si las cargas están en movimiento, generan un campo magnético. Hoy no lo obtenemos así de las cargas, ahora es del campo magnético. Ese campo magnético genera ¿qué cosa? Un campo eléctrico, como aquí se le está comprobando en estas ecuaciones. El B es el campo magnético, ¿verdad? Y el A es el potencial vectorial magnético que se relaciona con este de aquí. El potencial vectorial magnético se relaciona con el flujo magnético y el flujo magnético se relaciona con la fuerza electromotriz, y esa fuerza electromotriz está relacionado acá arriba con el campo eléctrico. Mire cómo está ligado esas ecuaciones: campo eléctrico, campo magnético. Este campo eléctrico no lo obtenemos de las cargas positivas a negativas. ¿Está entendida? Bien, con eso damos por terminado esta clase. Es decir, para el día de mañana continuamos. Para esta clase estaba también este otro, fuerza electromotriz, pero no vamos a dar. Vamos a quedarnos ahí. No sé si tengan alguna pregunta, por favor. Inge, tengo una Sí, pregunta, pero es sobre las notas. ya, dígame. Es que yo tuve un inconveniente el día martes en el dar la prueba. O sea, estaba dando la prueba y entonces se me cerró la prueba. Es que mi compu se desconecta y se conecta del internet, pero yo le mandé al Teams la prueba. No sé si la haya revisado, no sé si le revisó. El No, día no, martes, el día no. martes
El día martes mismo le envié yo la prueba e inclusive le mandé con una foto que me faltaba tiempo, me sobraba todavía más de una hora, como una hora me Ya, sobraba. usted me envió El Teams, al índice. Ya, sí, no he revisado. A ver, nombre, Andy Galo, la prueba del capítulo 5. Andy, capítulo 5. Sí, Altín, ya. Ok, ya de revisar. ¿Alguien más? ya, Inge, gracias. Dije, disculpe Sí, una pregunta también. Era también de las notas que estaba revisando. ya, Nosotros éramos el grupo número 6 sobre el capítulo número 4 y le habíamos hecho una corrección, bueno, vimos con usted mismo la corrección de ese trabajo grupal y sí nos había dicho que o sea, se había confundido unas cosas ahí y dijo que ya nos iba a revisar, pero creo que le revisé antes y todavía esa nota del capítulo 4 del taller, el taller ya, grupal todavía ya, está aún sin corregir. ya. Un ratito. Nombre, Kaisa, Kaisa. ¿A qué corresponde el capítulo? el capítulo 4 es de taller grupal. Capítulo 4, tarea grupal. Verán, por ahí existe un grupo, no sé si sea ese, que no tiene, como se dice, los integrantes en el documento. Yo no puedo saber de quiénes sean. Yo les he dicho que para poner el nombre del PDF debe ser solamente grupo uno, grupo 2, grupo 3. Y dentro del PDF deben poner los integrantes. Hubo ahí un grupo que no están los integrantes. Revise el documento que me ha enviado y obviamente va a encontrar que no están los integrantes. De pronto es eso, como hay tres materias, no sé si se refiere a eso. ¿Puede revisar? Sí, yo le revisé y sí tienen los integrantes ahí dentro del documento de los que somos. Si tiene. A ver, porque hoy yo... Y no tiene la nota, dice. O sea, sí, O Inge, sea, en la nota, sí A tenemos ver, ¿cuál nota, es el pero usted problema? nos puso, sí, Inge, buenos días. Sí tenemos Sí. la nota y usted nos puso 4 y el día que, o sea, nos pusimos a revisar con usted mismo, sí había cometido un error en la calificación porque sí estaba bien el trabajo. Y eso dijo que nos iba a volver a recalificar del grupo 6 y sí está con los nombres de los integrantes y todo. Ajá, Ustedes son el grupo grupo 6. tarea grupal. Mire, ahorita recién me dice grupo 6, solamente me dice tarea grupal y no me da el grupo. Bueno, sí, Inge, grupo A 6 ver, somos, pues. Caixa, capítulo 4, tarea grupal, grupo, Grupo número 6, Inge. ya. Ahí que yo le he corregido la nota, dice. Sí, con usted mismo vimos, no me acuerdo qué día era, pero ya vimos que sí estaba ¿De bien el cuánto a ejercicio. cuánto? O sea, no nos dijo cuánto nos iba a poner, solo nos dijo que ya nos iba a volver a recalificar. ¿Cuánto tenía? Nos puso 4 en el trabajo, Está y pero, 4. ajá, y ya vimos que o sea, donde que usted creía que estaba error, o sea, vimos que sí estaba bien y dijo que ahí eso sí nos salva, nos dijo. Ese era del alambre infinito. Ajá, Ah, sí, ya. sí, no sé Ya, si me se hace acuerda. acuerdo el día de mañana. Hoy voy saliendo, no estoy en el computador donde está la Ah, información. ya, Inge, listo. Me Nosotros hacen estamos atentos. acuerdo mañana. Ya, ya, Inge, gracias, ¿Alguien muchas más? gracias. ¿No hay más preguntas? Dije, usted me dijo el día de ayer que podía recuperar la lección de la tarea individual. Sí, correcto. Ya vamos ahorita a dar paso a las tareas. Primero la exposición de la tarea individual número 5. A ver, ya. Y de ahí, a usted el que me llamó, Sí, ingeniero, fui yo. señor Bravo. Sí, Ya, luego, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, con los que están presentes, vamos a ir desarrollando la exposición de la tarea individual.
Y vuelvo y repito, como dije al inicio, las personas que tenían que vacunarse, ustedes me dicen una hora en el cual recuperaremos para explicar esta clase si lo necesitan. Recuerde que queda grabado y para la tarea individual, la exposición. Bien, entonces nos habíamos quedado en el problema 3, son 4 problemas. A ver, vamos a empezar con el señor Cherres. El señor Cherres, el problema 4, por favor. Sí, Inge, ya le comparto un momentito, por favor. Ya, ok. Recuerden que tienen 2 minutos y tienen que explicarme cómo lo hicieron. No lean las fórmulas, no pierdan el tiempo. ¿Me puede confirmar, ingeniero, si es que Todavía se no está se está proyectando? voy a dejar de compartir ya. Ya está el problema Ya, 4. Inicia, por favor. ya, listo. Ya, en este ejercicio tenemos, un material ferromagnético en el cual tenemos aquí un entrehierro. Ya, la longitud media es la mitad de cada uno de ellos, que es esta de aquí. Listo, y nos pide calcular H sub 0 y B sub 0 en el entrehierro, en esta parte. Listo, primero usaremos la ecuación de la generalidad de Ampère que tenemos en esta parte, pero antes nosotros utilizamos la regla de la mano derecha para saber en qué dirección está circulando el flujo. ¿No es cierto? Ya, ahora en esta integral tenemos dos integrales abiertas, una para LM y una para L sub 0. Listo. Ahora, si SM es igual a S sub 0, nosotros utilizamos esta fórmula de B sub 0 es igual a mu sub 0 por H sub 0 para reemplazar en lo que nosotros vamos a desarrollar en esta parte y nosotros poder hallar el B sub M. Listo. Hallado el B sub M, lo único que nosotros hacemos es reemplazar por hallar el B sub 0 y así poder hallar esta parte del flujo con esta fórmula que nos da expresada en Weber. Ya, ahora para nosotros hallar esta parte de la gráfica, nosotros decimos que es H sub 0 en la curva de magnetización. Decimos que es H sub 0 y nos da que Bm es igual a 0.5 y B sub 0 cuando es igual a 0 nos da que Hm es igual a 800. Por eso es que nosotros en esta curva nosotros trazamos desde este punto de 0.5 hasta 800 trazamos una línea. Y listo. Ya, gracias. Una pregunta, ¿el señor Chihuano ya dio? Desconozco. Buenos días, Inge, di ayer. ¿Sí dio? Sí. Ah, ya, entonces me confundí con el señor Ilbay. Ya. ¿Está el señor Ilbay? Ya, bueno. El señor Colcha. Sí, Inge, ya le comparto, Ya, tengo el el nombre. problema 1, por favor. Ya. ¿Se puede ver? Todavía. Ya. No se comparte todavía. Déjame comparto de nuevo ya. Ahí se puede ver. No. Ya. ¿Ya? Inicie, por favor. Ya, en el ejercicio 1 nos pide determinar lo que son los vectores H, M, JM, JMS, ¿no es cierto? Y B. Entonces, aquí vamos a tener que realizar 4 análisis. El primer análisis va a ser para un radio menor que R3. Empezamos aplicando la ley generalizada de Ampère, que es esta de acá. Por ende, tenemos que dibujar el vector H y el vector de L en nuestra gráfica.
El vector h, primero tenemos que tomar una trayectoria circular imaginaria de radio r. El vector h, aplicando la ley de la mano derecha, va a ir en esta dirección. Para dibujar el vector de L, como es la trayectoria de integración, puede ser en la misma dirección del vector h para facilitar los cálculos, ¿no es cierto? Entonces, como esta trayectoria circular no abarca la I completa, o sea, la corriente completa, por ende procedemos a aplicar la siguiente fórmula. Para esto tenemos que dibujar nuestro vector j y nuestro vector ds. Nuestro vector j, como sabemos, va en la misma dirección del campo de la corriente, va en la misma dirección de la corriente, y nuestro vector ds va perpendicular de la superficie hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces aquí, reemplazando ya, Ya, eso se haciendo el reemplaza. producto Continúa punto. la siguiente, por favor. Ya eso ya obvies. Ah, ya. Para un, ya. Aquí obtenemos en forma vectorial, solo haciendo cálculos matemáticos. Para determinar el vector B, el vector de densidad de flujo magnético, aplicamos la siguiente fórmula, como nos dice que determinamos la densidad de flujo magnético en nuestro material. Solo reemplazamos el vector h que ya determinamos acá y va en dirección del ángulo. Esto también lo tenemos que dibujar acá en nuestra gráfica. Entonces nuestro vector densidad de flujo magnético iría en esta dirección, en dirección del ángulo. Ya, a ver, h. Ya, para determinar el vector m hacemos uso de la siguiente fórmula, Ya, reemplazando lo que simplemente es. se reemplaza nada más. Continúe, por favor. Es lo mismo, Ya. se reemplaza. Ya. Igual reemplazamos y tenemos que dibujar, le explico, bueno, se dibuja el vector m en la misma dirección del ángulo. Para determinar lo que es el vector densidad de corriente magnética, aplicamos lo que es el rotacional de m, usando la fórmula que está en las fórmulas que usted nos dio, Inge, vemos que va a variar respecto al radio y tenemos esto de acá. Igual reemplazamos nuestro vector m y Ya, realizamos gracias. ya. El señor Freire. El problema, ¿está el señor Freire? Sí, que presente. Ya le comparto. El problema 2. Problema 2 me dicen. Sí. Ya, bueno, entonces. Ya. Ya, Aquí inicia, está. por favor. Ya, en este problema lo que nos pide es determinar el flujo magnético. Primeramente tenemos aquí nuestro flujo en forma magnética. Ahora, para poder hacerlo, primero tenemos que aplicar la regla de mano derecha para calcular lo que es la dirección, determinar el flujo mediante la regla de mano derecha. Poniendo los 4 dedos en la dirección de la corriente y abrazando, podemos ver que nuestro dedo pulgar apunta hacia arriba. Y entonces decimos que la dirección del flujo magnético va a ser hacia arriba. Y ahora, como tenemos en esta parte de aquí, tenemos que transformarlo a lo que es nuestro flujo eléctrico. Para hacer ello, aplicamos lo que es la regla de los puntos para bobinas. Igualmente, mediante la regla mano derecha, asimismo, como ya hicimos, pero ahora el dedo pulgar donde va a estar indicado, va a ser nuestro punto positivo. Ya, y transformado en esta forma. Ahora, como podemos ver, tenemos dos longitudes. En la primera longitud está también una permitividad y una sección transversal. En esta parte de aquí utilizamos la fórmula de las reductancias. Ya hacemos la relación entre la longitud, la permeabilidad y la sección transversal. Y una vez teniendo eso, repasamos los datos que nos da, que son aquí lo que ya tenemos aquí organizados y de igual manera. Y del siguiente circuito para calcular el flujo mediante el flujo, entonces lo que aplicamos es lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Trae recalcar que tenemos que transformar nuestras unidades dependientes. Por ejemplo, en el ejercicio nos da en centímetros lo que es la longitud, pero para ello tenemos que transformarla a metros. Y de igual manera, para ello, una vez ya calculado lo que son los valores de las reductancias en 1 y 2, y ahora aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. En esta parte lo que es el N y el I es la fuerza magnética motriz que genera un flujo magnético que va a circular a través del material. Una vez hecho eso, podemos ya con la ley de voltaje de Kirchhoff determinar lo que es nuestro flujo magnético. Y una vez ya reemplazando los datos, todo eso nos va a quedar este resultado. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Ya, gracias. Listo. El señor Hinojosa, el problema 3, por favor. El señor Hinojosa. Sí, ingeniero. Ya le compartí, ingeniero. Buenos días. Buen día.
¿Ya se puede observar, ingeniero? Sí, inicio, por favor. Ya le pongo. El problema 3. Ya un ratito, ahí se puede observar. Sí. Ya. En este ejercicio nos pide que, bueno, debido a que no es un circuito magnético no lineal, se usa la ley generalizada de Ampère de aproximación. Entonces, en este entre hierro, aquí tenemos, entre hierro vamos a tener B sub 0 y S sub 0 como el valor de B sub 0. Y ya nos da en el problema, solo reemplazamos al igual que el S sub 0 y tenemos el valor de flujo. Ya, luego proseguimos a calcular los valores de densidad de flujo magnético para L1 hasta LS, que va a ser la ley generalizada de Ampère. Entonces, solo reemplazamos datos que solo tenemos y calculamos cada uno de los valores de L. Luego calculamos la intensidad del campo magnético en el vacío, que es H sub 0 es igual a V sub 0 sobre mu sub 0. Sabemos que el sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 amperes sobre metros cuadrados. No me ve esos valores, está perdiendo el tiempo. Dígame, ¿cómo hizo el problema? Que es, entonces para H1 hacemos que hago el ver que la curva de magnetización, aquí tenemos la curva de magnetización. Como ya calculamos la intensidad del flujo magnético para B, hasta es B sub 0. Luego calculamos el H en todo para tener el circuito. Obtenemos, ¿si me escuchan, G? Sí, sí, lo estoy escuchando. Magnético obtenemos para B hasta BS. Luego calculamos de la HK y LK. En todo parte del circuito obteniendo estos datos, aplicamos en la ecuación de amperes de aproximación. Hasta ahí, ingeniero. Ya, gracias. Señor Jara. El problema 4. ¿Está el señor Jara? Bueno, ya le pongo. Si no pierdan tiempo leyendo las ecuaciones, dígame cómo resolvieron el problema, qué ley utilizaron, cómo se aplica la ley. Eso es importante. ¿Me confirma si se puede observar? Inicie, por favor, el 4. En este ejercicio nos piden calcular la densidad de flujo magnético en el entrehierro. Entonces partimos de la gráfica que sería esta de aquí, ¿no? Y primero vamos a ver en qué sentido está el flujo magnético. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, los 4 dedos ubicados en la misma dirección de la corriente abrazan al material ferromagnético y el pulgar nos indica la dirección del flujo magnético. Entonces estaría así. El flujo magnético. Igualmente nos da la curva de magnetización, nos da como dato el ejercicio. Entonces partimos de la ley generalizada de Ampère, que es esta de aquí. Esta ley generalizada de Ampère es una integral cerrada de línea, abriéndola se va a convertir en dos integrales abiertas de línea, tanto para como tenemos aquí, el L sub m y L sub 0, porque tenemos aquí tenemos L sub m y L sub 0, que va a ser el del entrehierro. Entonces despejamos de esta ecuación. Igualmente tenemos que, vamos a hacer una relación que la densidad de flujo magnético en el material ferromagnético va a ser igual a la del entrehierro, porque es muy pequeña, es 1 milímetro. Entonces podemos decir que van a ser casi iguales. Entonces partimos utilizamos la relación de esta ecuación de aquí y despejamos H sub 0 y reemplazamos en la ecuación que teníamos acá abajo, que va a ser igual a esto. De aquí despejamos B sub m, que va a ser igual a esto, y reemplazamos los datos que teníamos en el ejercicio posteriormente, y nos queda esta ecuación. Entonces, H sub m lo vamos a conseguir del gráfico. Entonces, nosotros venimos aquí al gráfico, y en el gráfico conseguimos la intensidad de campo magnético, que sería H. Entonces, aquí sería H sub 0, aquí sería B sub 0, y como nos piden B sub m, sería justo en este punto de aquí. Entonces, si bajamos, nos da 400 amperios sobre metros, que teníamos aquí. Vamos a reemplazar ese dato en la ecuación que teníamos del B sub m, y tenemos que B sub m es igual a 0.2512 teslas, pero como dijimos que el espacio entre hierro es casi, o sea, despreciable, vamos a decir que la densidad de flujo magnético en el entrehierro va a ser igual a la del material ferromagnético, y así encontramos la densidad del flujo magnético. Ya, gracias. El señor León. ¿Está el señor León? No se encuentra.
Vamos con el señor Merchán. ¿Está el señor Merchán? Tampoco. La señorita Morocho Ariana. Que ella tenía que ir a vacunarse hoy día. Ah, ya, ok, gracias. El señor Paca Fabián. Sí, señor, buenos días, ya le Sí, presento. está, buen día. El problema 1, por favor. Ahí puede ver. Todavía, ya. Amplíale un poquito el gráfico de inicio, por favor. Ya. Bueno, en este ejercicio tiene tres radios. Primero se calcula para un radio menor a R3. En el primero se calcula el vector intensidad magnético, que es el H, utilizando la ley generalizada de Ampère. Esta ecuación requiere una trayectoria cerrada que encierre la corriente neta, entonces, que circula por el radio R3, pero no encierra en su totalidad, por lo tanto se dibuja una superficie imaginaria, que es de longitud R. Y la parte derecha de la ley generalizada de Ampère, pues ya no va a ser n por i, sino va a ser igual a la integral de vector j por el diferencial de superficie. Los vectores h, el vector h se dibuja sobre la trayectoria circular, aplicando la regla de la mano derecha, que se dibuja en sentido antihorario, tangencialmente a la trayectoria. Y el vector de L pues indica la dirección de la integral, que va en la misma dirección de h. El vector J sigue la misma dirección de la corriente y se dibuja dentro de la superficie lineal. Y el diferencial de superficie pues sale de forma perpendicular de la superficie hacia afuera en dirección de J. Ahora, para calcular la densidad de flujo magnético, pues es el vector B igual al unitario por el H. Entonces, de aquí solo realizamos un reemplazo que queda en dirección del H, en dirección del ángulo. El tercer punto es el vector magnetización, en donde se realiza el mismo proceso y se reemplaza en las variables del problema y va en dirección del ángulo. Ahora, en la densidad de corriente de magnetización, que es Jm igual al rotacional de m, pues se realiza el mismo procedimiento utilizando la ecuación del rotacional en coordenadas cilíndricas. Y este vector pues se dibuja desde un punto que está aquí, desde un punto que en este caso pues, perdón, que está aquí, que va en dirección de la corriente, que en este caso está saliendo. Ahora la densidad superficial de magnetización se dibuja de la circunferencia de radio R, que está aquí, con dirección al ángulo, tangencialmente a la Ya, superficie. gracias. La señorita Pacheco, el problema 2, por favor. Inge, disculpe, la señorita Pacheco se tenía que vacunar y me dijo que le avise. Ya, gracias. El señor Palacios. Ya, Inge, ya le comparto. Ya, el 2, por favor. Ya, inicie, por favor. Ya, Inge. Tenemos un circuito magnético donde encontramos dos embobinados con el mismo número de vueltas. También tenemos dos segmentos y dos permeabilidades y dos superficies, que estas sí son diferentes. Para hallar la dirección del flujo magnético tenemos que tomar en cuenta que tanto la corriente I1 de la primera bobina como la corriente I2 de la segunda bobina generan un flujo magnético en la misma dirección. Analizamos la primera bobina aplicando la regla de la mano derecha para encontrar la dirección del flujo magnético. Ponemos nuestros cuatro dedos nuestros cuatro dedos de la mano en dirección de la corriente, abrazando el material, y el dedo pulgar a 90 grados nos indica la dirección, en este caso hacia arriba. De la misma manera hacemos el análisis en la segunda bobina. Ponemos nuestros cuatro dedos y la dirección nos da nuestro dedo pulgar y nos indica que el flujo magnético está hacia la izquierda.
nos fijamos en cada uno de los segmentos y tanto en la permeabilidad y en la superficie, porque son datos que vamos a usar más adelante en el ejercicio. Una vez, una vez analizado el circuito magnético, graficamos un circuito equivalente. Sabemos que cada una de las bobinas representa una fuente. Una fuente, en este caso tenemos dos fuentes, cada una será igual al número de vueltas por la corriente. Y de acuerdo al número de segmentos que tenemos, serán las reluctancias, en este caso dos reluctancias. Para la polarización de las fuentes nos fijamos en la dirección del flujo magnético, tomando en cuenta que por donde sale el flujo magnético será el polo positivo. De acuerdo a los datos que tenemos, hallamos la reluctancia 1 y la reluctancia 2, simplemente reemplazamos Ya, con los gracias. valores. La señorita Patarón. ¿Está la señorita Patarón? Sí, que ya le comparto. Ya, el problema 3, por favor. Ya, Sí, se inicie, ven por que... favor. Sí. Ya, problema 3. Bueno, para resolver este ejercicio, utilizamos la ley circuital de Ampère de forma aproximada, es decir, la sumatoria. Primero, en la bobina aplicamos la regla de la mano derecha con los 4 dedos abrazando este material y a la misma dirección que está entrando la corriente. Y el pulgar nos indica la dirección del flujo magnético que va hacia esta dirección. Ya. Sacamos la densidad de flujo. No. Primero calculamos el flujo magnético con la siguiente ecuación. Y como no hay fuga, esto será para todas las secciones. Después calculamos la densidad de flujo magnético con esta ecuación para todas las secciones, en el cual reemplazamos el flujo magnético teniendo en cuenta que va a ser calculado en el entre hierro. Armamos la tabla. Obteniendo estos datos vamos a la curva de magnetización. Esto es un paso muy importante para obtener la intensidad de campo magnético, ya que de la tabla obtuvimos, en este caso, el 0.5 del campo magnético. Sabemos que la curva de magnetización asocia el campo magnético, asocia el flujo magnético con la intensidad de campo magnético. Como dijimos, simplemente aplicamos la fórmula de aproximación, reemplazamos los datos y tenemos la siguiente respuesta. Ya, gracias. La señorita Pintac. No se encuentra. El señor Puma. Inge, el señor Puma dijo que se iba a vacunar, que no Ya, podía hoy día. ya, gracias. El señor Quesada. No se encuentra. Bien, el señor Salgado. No está. El señor Samaniego José. Profe, él está haciendo fila para la vacuna. Ya, muy bien, gracias. La señorita San Martín. Tampoco. El señor Tintín.
Ya le bueno, sí, sí, buenos días, Inge. Ya le Buen día. comparto, pero espera un momentito porque Ah, es ya, de el la... número 4, por favor. se está compartiendo, Inge, ya. Sí, pero no el problema, el 4, ya. Inicie, por favor. Ahí en este ejercicio nos pide calcular la densidad de flujo magnético del entrehierro de este circuito magnético. Utilizando la ley generalizada de Ampère, ubicamos nuestros vectores, utilizando la regla de mano derecha, abrazando la bobina en dirección de la corriente y nos da la dirección, nuestro dedo pulgar nos da la dirección de los vectores HL. De esa superficie lineal nosotros tenemos H sub m, H sub 0. De ahí destruimos el producto punto y integramos y reemplazo mi H sub 0. Reemplazo mi H sub 0 de esta igualdad de acá. Una vez luego reemplazo datos y mediante cálculos obtengo la densidad de flujo magnético en función de la intensidad del campo magnético, pero para calcular la densidad de flujo magnético voy a hacerme ayuda de la curva de magnetización de dicho material ferromagnético. Obteniendo las intersecciones, vamos a graficar la recta en la gráfica de la curva de magnetización y obtenemos el punto que sería la solución para encontrar la densidad de flujo magnético. Nosotros encontramos aquí el punto H de la intensidad del campo magnético, que sería 400, y reemplazamos en la función de la densidad de flujo magnético y obtenemos nuestra densidad de flujo magnético, que es igual a 0.26 teslas. Ya, gracias. La señorita Balseca. Sí, Ángel. Ya, el problema 1, por favor. Ya, un ratitito. Ya, inicie. ¿Se puede Un poquito el gráfico, inicie, por favor. Ya. Ahí. Bueno, en este ejercicio lo que tenemos es un cilindro, que lo estamos viendo desde la parte superior. También nos pide calcular algunos vectores, entonces lo que vamos a hacer es partir de la ley generalizada de Ampère para calcular el vector H. Entonces la ecuación de la ley de Ampère nos exige dibujar una trayectoria cerrada que encierre la corriente neta. Pero aquí lo que vamos a hacer es trabajar en un radio menor que R3 que está aquí. En esta parte no está encerrando la corriente neta, sino que solo encierra una parte de ella. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar la ecuación de la ley de la continuidad, que es esto de aquí, la cual nos dice que la corriente estacionaria es igual a la integral de superficie del producto punto de la densidad de corriente por la densidad de superficie. Entonces, para nosotros poder también graficar el vector H, aplicamos la regla de la mano derecha, donde el dedo pulgar se va a ubicar en el sentido de la corriente y con los otros 4 dedos vamos a abrazar al alambre y esto nos va a indicar la dirección del vector H. El vector de L es el vector de integración. Este puede tomar cualquier sentido, entonces va a ser en el sentido de H. El vector J, que tenemos acá, y el vector ds se dibujan dentro de la superficie gaussiana. El vector J tiene la misma dirección de la corriente y el vector ds se dibuja perpendicularmente de la superficie hacia afuera. Entonces, también en la parte izquierda de la ecuación tenemos una integral cerrada de línea. Esta se va a convertir en una... Avance, por favor, avance. Ya, se va a convertir en... bueno, los límites también se ubican tomando de lo que es la superficie. Por favor, avance. Ya, entonces una vez dibujados los vectores, lo que se aplica, como decir, es los procesos matemáticos para poder hallar esto de aquí. Entonces, de igual manera, lo que vamos a hacer es calcular para los radios que nos dice el cilindro y así obtener los resultados.
Ya, gracias. El señor Villa. ¿El señor Villa? El señor Vique. Ya, ahora sí, ¿quién de los que nos dieron la clase anterior? ¿Quién desea dar? Buenos días, dije. Buen día. No sé si yo le podría dar, Nombre, porque la anterior semana, en la anterior clase estaba un nombre, poco nombre, mal de salud. nombre. Valeria Torres. Torres. Ya, el problema 2, por favor. Ya dije, ya le comparto un ratito. No sé si ya se puede Sí, observar. inicia, por favor. Ya. Bueno, ya en este ejercicio nos pide calcular el flujo magnético. Primero debemos analizar lo que es este gráfico para obtener también nuestro circuito magnético. El número de longitudes L y de permeabilidades de superficies y de bobinas, en este caso tenemos dos, como es la longitud L1 y también la longitud L2 para cada tramo. También vamos a tener una superficie y una permeabilidad respectivamente. Además, también tenemos dos bobinas. En cada bobina está circulando una corriente diferente. En esta sería la corriente I1 y en esta la corriente I2 respectivamente. Ya, también cada una de estas corrientes produce un flujo magnético en un material ferromagnético. Entonces, para conocer la dirección del flujo magnético, aplicamos la regla de la mano derecha, con nuestros 4 dedos en la misma dirección de la corriente, abrazando el material ferromagnético y el pulgar a 90 grados de los 4 dedos, el cual nos está indicando la dirección del flujo magnético en la corriente 1. Este se encuentra hacia arriba, mientras tanto que en la corriente 2, este se encuentra hacia la izquierda. Ya, listo. Una vez que tengamos eso, vamos a transformar este circuito magnético en un circuito eléctrico, el cual se encuentra aquí. Ya. Para poder aplicar los diferentes métodos para resolver este circuito cerrado. También para determinar los terminales positivos y negativos de la fuente de tensión, aquí estamos aplicando la regla del punto, la cual nos dice que se ubica un punto, en este caso aquí, por donde sale el flujo magnético. El punto nos indica el de mayor potencial, que es el del terminal positivo. Además de la corriente sale del polo positivo al polo negativo. Eso respecto a los voltajes. Ahora Ya, para las gracias. resistencias. ¿Hay alguna otra persona más? Yo. Ya, a ver, el problema 3. Ya le comparto. ¿Nombre? Florecir. Disculpe, ¿ya se está viendo? Todavía. ¿No? No sale Vuelvo a todavía. compartir. Ya ahí tal vez. Sí, inicie por favor, el 3. Ya, el problema 3 nos pide determinar la intensidad de corriente I. Entonces, para saber la dirección del flujo magnético, ocupamos la regla de la mano derecha, poniendo los 4 dedos en dirección a la corriente y abrazando el material ferromagnético. De esa forma, el pulgar apuntaría a la dirección del flujo magnético. Bueno, lo primero que vamos a hacer es por medio de un sistema de ecuaciones, por medio de estas dos ecuaciones, despejar y hacer un sistema para poder sacar el flujo magnético que posteriormente ocuparemos para determinar las densidades de flujo magnético para los diferentes casos, que en este reemplazo el flujo magnético es constante. Una vez determinado
los flujos magnéticos para los diferentes K. De la curva de magnetización obtenemos los siguientes valores en función de la densidad del flujo magnético. Después armamos esta tabla para poder ocupar la ley aproximada, la ley circuital de Ampère aproximada, y de esta forma sacar la intensidad. Como nos interesa únicamente, únicamente el vacío, lo demás es despreciable, por lo que al hacer otra vez el uso de la ley circuital de Ampère aproximada, despreciamos esa parte de la sumatoria y sacamos la intensidad solo para el vacío. Con eso sería todo, Inge. Ya, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Bravo, Ariel. Ya, a ver, el mismo problema, el 3, por favor, señor Bravo. Profe, Ya, ¿puedo esperar que pase el señor del que vende naranjas? el problema 3, señor Bravo. Ya. Ahorita le comparto. ¿Qué es el problema 2? ¿Sí se puede observar, profe? Sí. Listo, entonces para este problema lo que tengo es la curva de magnetización y del material ferromagnético, lo cual me piden encontrar la corriente en el entrehierro. Entonces, lo primero que hice utilizar el flujo magnético a través del material ferromagnético, porque en esta parte es despreciable, entonces ambos van a tener el mismo flujo magnético. Encontrando con esta ecuación, despejo y encuentro el flujo magnético en mi entrehierro, en mi material ferromagnético. Después utilizo la aproximación de la ley de Ampère para proceder a llenar la tabla. Entonces, con esta relación utilizo para K igual a 1 hasta K igual a 5, procedo a resolverlo. Entonces, estos son los valores que me dan los ejercicios. Una vez que ya encontré los valores, procedo a llenarlos. Entonces, ahí empiezo a multiplicar en el material ferromagnético y obteniendo estos valores, de mi tabla. Procedo a hacer la sumatoria del HK y LK para poder utilizar la ley generalizada de Ampère. Esto aquí lo utilizo para la corriente en el material ferromagnético. Una vez que ya encontré la sumatoria del HK y LK, simplemente procedo a reemplazo y encuentro la corriente en mi material ferromagnético. Después hago lo mismo para encontrar la corriente en el entrehierro, sabiendo que el HK, esto se va a tender a cero, entonces simplemente es despreciable. Procedo a despejar la corriente aproximada en el entrehierro, reemplazo y encuentro mi corriente del entrehierro. Ya, gracias. ¿Alguien más? Una pregunta. Dígame. Mi nota no aparece en Nombre. en el archivo de Chihuano Kevin de exposición. Chihuano. Sí. Ya, efectivamente ahí yo me había equivocado. No sabía si era el señor Chihuano o el señor Ilvay. En este caso, la nota suya es 14. Eso tengo que corregir. Tiene que... ¿Está claro? Ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Bien, el resto de personas continuamos el día de mañana y está pendiente, digamos, complementar la clase del día de hoy con los compañeros que se fueron a vacunar. Entonces me dicen a qué hora para poder apoyarles. No necesariamente solo los que faltaron, pueden asistir todos. ¿Está claro? Mañana continuamos con la normalidad. Si tienen que vacunarse, obviamente hay que desplazarse. Y como las clases, vuelvo y repito, están grabadas, no habría inconveniente. Y si desea una explicación ampliada, pueden llamarme y hacer una tutoría. Bien, pongan presente en el aula virtual y en el Team, abandonen el Team para detener la grabación. Y no se olviden, estudien.
Ingeniero, Sí. disculpe, más tarde va a haber tutorías a las 11. Sí. Ah, cierto, me había olvidado. Sí, los que puedan asistir. De Ah, ya, 11. ok. Ya, ok. Ingeniero, Sí. Diga. ¿le puede hacer una privada solo a usted? Ahorita estoy ocupado y después de eso tengo clases. Y Nombre. más de día podría, Inge. A, Hinojosa. a partir de las 2 termino las clases. Entonces ahí le llamo, ingeniero. Ya, ok. Ya que pase bien, ingeniero. Hasta luego. Ya, hasta luego. Espera un ratito, ya tendríamos que